Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, Daniel. La verdad es que ahora ha tomado claramente el conflicto de esta guerra civil que se ha extendido por más de 13 años allá en Siria otro tono. Tanto es así, como tú mismo titulabas, ha caído el gobierno del presidente de Bashar al-Assad en esta guerra civil que se ha librado desde el 2011 en Siria, donde uno de sus principales aliados es y siempre ha sido Rusia, como también Irán. Y desde Rusia ha llegado exactamente la información luego que los propios líderes de los rebeldes habían dicho que había caído ya el régimen. En definitiva, sale la voz desde Moscú asegurando que Bashar al-Assad dimitió y que sale del país. Ahora la gran pregunta es, ¿dónde se encuentra Bashar al-Assad? Se desconoce su paradero. Recordemos que esto es parte de una guerra civil que ha dejado más de 500.000 de muertos. 12 millones ya se han visto obligados a huir de sus hogares. Muchos de ellos han emigrado hacia Europa, alrededor de 5 millones de los cuales son refugiados o solicitan asilo en el extranjero. Muchos estados consideraban a al-Assad un reformista en un comienzo, en este 2011, cuando se inicia esta guerra civil. Pero con el paso del tiempo, Estados Unidos, la Unión Europea, la mayoría de la Liga Árabe pedían la propia dimisión de Bashar al-Assad en esa presidencia del 2011, después que ordenara esa violenta represión de los manifestantes. Todo esto nace como un polvorín desde la primavera árabe, donde se empiezan a producir distintos levantamientos en esas naciones. Una de ellas es Libia, ¿verdad? Y con la muerte también de su dictador. Y en esta oportunidad empiezan entonces a tomar las voces desde los distintos estados más importantes del mundo, también hacer eco a lo que estaba ocurriendo en esta guerra civil siria, que lo que más sorprende, Daniel, que a pesar que fue casi 14 años ya, poco más de 13 años, casi 14 años de guerra, recién da un giro radical en los últimos 12 días. Habíamos visto que es un conflicto que se había ido apagando, pero seguían fortaleciéndose las fuerzas rebeldes. Y nunca antes justamente habían estado en una situación como esos. Conocemos el apoyo que tiene Rusia para el gobierno de al-Assad, Rusia que está librando otra guerra en la invasión en Ucrania, como también en los iraníes. Y esto lo podemos graficar en el siguiente mapa de lo que se ha producido entonces en los últimos 12 días. Empiezan a ir distintas, para entender un poco la guerra civil, aquí están operando los aliados de Bashar al-Assad, están las distintas fuerzas rebeldes, muchas de ellas apoyadas por el terrorismo. El Estado Islámico también opera acá. Entonces es una guerra de 13 años que operan distintas fuerzas y cada una con sus apoyos específicos. De hecho, este es el mapa de Siria y toda la región, incluso Medio Oriente, ya es una grave tensión la que se está viviendo. Recordemos que acá, bueno, no solo está Irak, sino que allá otro de los lugares cercanos a Siria, limítrofe, es Israel, es el Líbano. Sabemos el conflicto que se está desarrollando hace un buen tiempo allí. La capital de Siria es Damasco. Damasco se encuentra a solo 60 kilómetros, para que ustedes se hagan una idea, del norte de Israel. Y lo que ocurrió en los últimos 12 días es que las fuerzas rebeldes vuelven a tomar forma, a militarizarse y comienzan a tomar las ciudades clave del noroeste de Siria. Alepo, después viene Hama, Homs, hasta que llegó el día de hoy, que es Damasco, la capital. Fueron avanzando. Incluso dicen ahora los medios que trabajan allí, que son de sirios, pedimos disculpas por haber mentido, porque al parecer la información que se revelaba no era tan certera como lo que estaba ocurriendo en el teatro de operaciones. Y uno de los que se fortaleció allí es el grupo militante islamista Hayat Tahrir al-Sham. Y ellos son los que han liderado toda esta operación, y en solo 12 días se han tomado no solo las ciudades claves, sino la misma capital, donde se supone que estaba residiendo allí, evidentemente, el presidente Bashar al-Assad, junto con toda su familia. Ya eso ha sido el cambio de giro que se ha producido en solo casi 2 semanas. Comienzan los tiroteos hoy día a la mañana,
empiezan a tomarse incluso las cárceles, hablan de el tirano, y es allí donde empieza la gran pregunta: ¿dónde está Bashar al-Assad? Y ahí poco a poco vamos entonces a ir mostrando el proceso de esos acontecimientos. Una de las cosas que hicieron los líderes rebeldes fue tomarse un estudio de televisión y desde allí leyeron un comunicado. Pasemos a revisar entonces el anuncio que ellos hacen de que el gobierno de Bashar al-Assad ha caído y que ellos, los rebeldes, han tomado el poder. En el nombre de Dios, el más misericordioso, por la gracia de Dios Todopoderoso, la ciudad de Damasco ha sido liberada, el tirano Bashar al-Assad ha sido derrocado y todas las personas injustamente detenidas en las cárceles del régimen han sido liberadas. La sala de operaciones de Fatah Damasco hace un llamado a los hermanos y ciudadanos muyahidines para que preserven todas las propiedades del Estado Libre de Siria. Vive una Siria libre e independiente para todos los sirios de todas las sectas. Bien, hemos escuchado la voz de este líder que para muchos, y lo reconozco, también era un desconocido, este grupo Hayat Tahrir al-Shams, que en solo 12 días logra este cometido. ¿Por qué tenemos este mapa de la BBC y que muestra distintos colores para que ustedes entiendan la cantidad de grupos que libran una guerra civil? El color rojo es tomado inmediatamente por este líder rebelde que estábamos recién escuchando. Toda la zona del noroeste, Alepo, zona tremendamente estratégica, muy cercano obviamente a Turquía, les decía el Líbano, más allá Siria. Luego viene el color naranja, que ustedes ven ya al sur de Siria, grupos de oposición no identificados. Luego el color amarillo en la frontera con Turquía, opositores sirios apoyados por Turquía y apoyados por el ejército turco. Por eso les digo que hay muchos países involucrados en este conflicto. El color rosado, todo esto, fuerzas a favor de al-Assad. Entonces aquí está el poder aquí está el poder de Bashar al-Assad, el color rosado. Y bueno, después les aclararé por qué se dice dónde se habría refugiado Bashar al-Assad en estos momentos. Las fuerzas kurdas, ahí sí, en el color más rosa, como les indicaba acá, y acá el color morado, zona de distensión de Al-Tanz. O sea, y el poder que tenía al-Assad, que ahora está tambaleando, sería todo este color también a rayas blanco con rosado. Entonces, es un conflicto bien complejo. Si uno quisiera ver cómo se pelean entre ellos mismos todas estas distintas fuerzas. Antes de eso, lo que hace este líder de Hayat Tahrir al-Shams es emitir este comunicado: ha caído el gobierno, y ingresan a las cárceles. Y una de las cárceles más icónicas que tiene Damasco, la capital, se llama Sednaya. Pasemos a revisar un ambiente del momento en que ellos dicen: nos hemos tomado la cárcel y ahora todos estos prisioneros que están injustamente detenidos ahí por esta guerra van a ser liberados. هاي كاميرات السجن يا جماعة كاملة. على السلامة يا شباب، على السلامة. خالص خالص خالص. على السلامة. ¿Dónde se encuentra el presidente de Siria? Y este es el registro que ha entregado la información internacional. Bashar al-Assad salió de Siria por el aeropuerto internacional de Damasco antes que las fuerzas de seguridad abandonaran ese sitio. Miren inmediatamente cómo va avanzando esta aeronave durante la mañana. Pero hay un misterio rondando sobre su verdadero paradero. El avión en el que supuestamente parte de Damasco desaparece luego repentinamente del radar después de unos minutos de vuelo tras un giro. A ver, acá estamos. Tras un giro de 180 grados, ahí lo vemos, hacia la costa. Entonces existe, dice la información internacional con este registro, que podemos pasar a verlo de nuevo, por favor, David, que este registro da una alta probabilidad de que, en definitiva, vuelva a la zona de los alawitas. Los alawitas son una minoría que apoya a Bashar al-Assad y se refugia justamente en esa zona, más abajo de Homs.
o definitivamente se pierde. Hay informes obviamente de los rebeldes, habrá caído el avión en un accidente tras ser atacado. Esa es otra de las hipótesis. Pero uno viéndolo desde la distancia, y esto es una suposición evidentemente mía, con el gran respaldo que tiene Rusia. Rusia anunciando que él ha dimitido, que ha abandonado el país, lo más probable que quien le haya prestado refugio en las últimas horas, evidentemente, es uno de sus grandes aliados en la región, el presidente Vladimir Putin. Pero de él no se sabe absolutamente nada de Bashar al-Assad. ¿Se habrá quedado en su país o no? Esa es la gran pregunta, como también si se habrá llevado adelante esa huida. Y eso entonces es parte del conflicto. Sigamos entonces revisando imágenes que nos han llegado toda esta mañana de estos civiles sirios que también estuvieron ingresando en las villas de la familia al-Assad. Lo que ellos quieren es a al-Assad tomarlo preso y justamente hacer justicia con sus propias manos. Ahí usted puede pensar a qué se refieren ellos, evidentemente. Entonces, como no estaba a la cabeza de la familia al-Assad, van buscando barrio por barrio de Damasco a sus familiares. De hecho, llegaron a una de las villas donde reside la familia al-Assad, se han llevado esta mañana los muebles, los objetos, mostraron imágenes de las lujosas casas, de los celulares. Hay momentos ya viralizados donde asaltan también la embajada de Irán en Siria. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque claro, como les comentaba, no solo es Rusia, sino también Irán. Uno de los grandes, son los grandes aliados que tiene el presidente Bashar al-Assad. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién toma el liderazgo en estos momentos en Siria? Se habla del primer ministro sirio Mohamed Ghazi al-Jalali. Y justamente Ghazi al-Jalali ha emitido un comunicado a través de un video y ha dicho, ya que Bashar al-Assad ha abandonado, digamos, ha salido de la capital, yo estoy dispuesto a colaborar con los rebeldes que han ingresado a Damasco. Les tiendo una mano a todo sirio que se interese por este país para preservar todas las instituciones e incluso dice, yo estoy en mi casa, yo no la he abandonado porque pertenezco a Siria y no conozco ningún otro país, porque esta es mi patria. Así que dice que este asunto lo va a abordar cualquier liderazgo que elija el pueblo sirio, y que está dispuesto a colaborar en este cambio de institucionalidad. Vamos a ver, porque la situación es bastante compleja en estos momentos. ¿Qué han hecho los rusos? El Kremlin ya está retirando buques y aviones desde las bases que tiene justamente en Siria. Hay informes que ahora se han revelado de una maniobra sigilosa que comenzó el 30 de noviembre. Es decir, los rusos tenían claro que la avanzada rebelde era peligrosa y ya la Armada rusa desde el 30 de noviembre, incluso el 1 de diciembre, comenzaron a sacar la totalidad de sus buques militares puestos en la región, amarrados también en la base naval de Tartus en la costa mediterránea. 2 fragatas, incluso muy claves, un submarino, buques nodriza, tuvieron que zarpar súbitamente en las últimas horas. Y es allí donde hay una doble información, que en definitiva los mismos medios locales han dicho, pedimos perdón por mentir. Es decir, estaba la avanzada rebelde, era una realidad, y ahora el cambio, después de 13 años de conflicto, es impresionante saber que Bashar al-Assad, según Moscú, ha dimitido y ha abandonado el país. Esa es lo que dice entonces el Kremlin. ¿Y qué pasa con Irán? Irán ha evitado involucrarse en las últimas horas justamente en este conflicto. Están mirando ahí desde lo lejos para ver, porque están ahí los chiíes y se preocupan efectivamente por ellos.
¿Hay reacciones internacionales? Sí. A través de un comunicado, la Casa Blanca, el presidente Joe Biden y su equipo, ha dicho la Casa Blanca, están siguiendo muy de cerca estos acontecimientos en Siria que calificaron de extraordinarios y que también permanecen en un constante contacto con los socios que tienen en la región. ¿Qué ha dicho el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump? Ha dicho, bueno, Bashar al-Assad huyó de Siria después de haber perdido el apoyo de Rusia. Textualmente lo que dice, recordemos que hace unas horas atrás nomás estaba él en la ceremonia en París, ¿verdad? Por la Catedral de Notre Dame. Y lo que dice Donald Trump es su protector Rusia, liderada por Vladimir Putin, ya no estaba interesado en proteger a Bashar al-Assad. O sea, ahí uno se pregunta entonces, ¿dónde se refugió Bashar al-Assad? Bueno, Trump dijo que su país, Estados Unidos, no debería involucrarse en este conflicto. Otro de los líderes de la región, bastante importante, como les decía, en el sur de Siria, limita en una parte con Israel. Por eso ha hablado Benjamin Netanyahu, que está atacando hacia Gaza, que está atacando, aunque hay un cese al fuego momentáneo ahí con el Líbano, con los milicianos de Hezbollah. Y Benjamin Netanyahu ha calificado de día histórico para Medio Oriente la caída de Bashar al-Assad en Siria. Ha dicho que el régimen sirio era un eslabón central del eje del mal, además dirigido por Irán. Pues bien, muchos se preguntan, ¿quién es Bashar al-Assad? Porque como les comentaba, todo esto parte con el polvorín que genera los cambios radicales, ¿verdad?, en toda esa región con la primavera árabe. La verdad es que Siria estuvo gobernada por la familia al-Assad durante 53 años. Todo esto parte con el padre, también un militar, ¿verdad?, de Bashar al-Assad. Y luego su hijo, él toma el poder el año 2000, después que su padre Hafez gobernara durante casi 30 años. Empieza entonces esa manifestación pacífica, pro-democracia contra al-Assad del año 2011, y eso se convierte a lo que conocemos el día de hoy, la guerra civil. Una guerra civil a gran escala que ha devastado a ese país, ha involucrado a grandes potencias regionales y mundiales. Él es un médico, Bashar al-Assad, es un político y por sobre todo es un militar. Tiene 59 años, está casado con su esposa Asma desde el 2000. ¿Dónde se encuentra su señora? También lo desconocemos. ¿Se habrán ido juntos? Lo más probable. Él es líder del partido Baas, árabe socialista de Siria. Al-Assad se apoya en la minoría, como les contaba, alawita. Por eso se cree que si se quedó dentro del país, debiera estar en una de las regiones donde está la minoría alawita para poder mantenerse allí. El 2021 fue reelegido en plena guerra. Recordemos, ya llevaban 10 años de guerra civil con el 95% de los votos. Nadie creía esa elección. Hubo una elección tremendamente criticada por los observadores internacionales, como también por la oposición de Siria. Nadie creía que en plena guerra obtenía el 95% de los votos, de las preferencias. Las calificaron todas ellas de fraudulentas. Así, Daniel, es un conflicto que, como te decía, sí, en solo 12 días ha dado un giro tremendo, como ese giro sorpresivo que da esta misma aeronave comercial que mostrábamos, que nos llegó según los informes de las agencias internacionales. Una vez que cae el régimen de Bashar al-Assad, aparece este vuelo saliendo desde el aeropuerto principal de Damasco, la capital, y va hacia el norte y de repente da ese giro también de 180 grados, como ha dado en definitiva el giro de esta guerra civil en la que han muerto muchas personas y que, ojo, la caída de Bashar al-Assad o cómo queda hoy la institucional también es muy complejo el escenario inmediato que tiene Siria. Sí, la situación a esta hora me imagino es muy dinámica, lo que va a pasar va a depender de muchos factores. Sin embargo, una explicación a lo mejor muy en términos fundamentales o de definiciones, Mariana, para entender. Se acaba un régimen, claramente, después de más de 50 años de los Assad, ¿no? 53. 53 años. Lo que viene ahora, este grupo que se define como un grupo fundamentalista también, es decir, ¿se acaba un régimen y vuelve o entra el Estado Islámico? ¿Se puede decir eso o no sabemos?
Es que cuando hablamos de este grupo rebelde, ese grupo, el que se ha tomado el poder, no está ligado directamente con el Estado Islámico. Ya. Hay varios grupos rebeldes Ya. y dentro de esos varios grupos rebeldes sí está operando el Estado Islámico. Entonces, por eso te digo, esto no soluciona, no resuelve absolutamente nada. La caída de Bashar al-Assad es una realidad. Pero ahora, en el fondo, el país está en manos de distintos grupos rebeldes. Perfecto. Entonces, la complejidad es aún mayor, Ha estado dura la agenda internacional, Mariana, ¿eh? Ustedes bien lo saben. Mariana Schmidt, muchísimas gracias por esta explicación y por darnos tanto contexto también para ayudar a entender esto desde esta distancia, ¿no? Desde Chile. Mariana, gracias. Que estén bien, chao, buenos días.